Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Lisette Pinedo en su segmento Un apapacho al corazón. Bueno, uno más para el día de hoy. Así que Lisette, bienvenida, ¿cómo estás? Aquí estamos ya, bienvenidos a todos los que están en vivo conectados en Facebook el día de hoy y yo estoy agradecida de estar aquí en este tiempo una vez más compartiendo este apapacho al corazón de parte de nuestro Padre, tomando esta nueva oportunidad de poder compartir de ese amor tan grande que puede llenar todos los rinconcitos en nuestro corazón hasta el más profundo, porque yo sé que todos estamos en necesidad cada uno de nuestros días. Hay situaciones que en nuestra vida tenemos que enfrentar diariamente. Entonces, muchas veces estamos en una postura donde creemos que pues que ya lo intenté demasiado, que no sale, que no se dan las cosas, que no sé por qué los demás sonríen y por qué yo no puedo sonreír. Entonces, pues, quiero compartirles este episodio que es el 70, con la gracia y el favor de Dios. Estamos en el episodio 70, estoy feliz, agradecida. El próximo mes, este podcast que es del Señor y que Dios me ha permitido poder compartir a través de 3 años ya en mayo, voy a cumplir 3 años y me siento muy, muy agradecida, muy bendecida de que a través de este podcast, de este apapacho al corazón, he conocido mujeres, o sea, así de la nada, que han estado compartiendo ahora sus vidas conmigo y yo con ellas. De ellas tengo amigas ahora y me siento, o sea, si fuese un solo corazón el que recibe el apapacho, con eso basta y es más que suficiente porque sé que Dios sonríe en los cielos y que Él lo está viendo y que Él se pone súper feliz cada vez que a través de su palabra yo puedo servirle y puedo tocar un corazoncito nuevo para el Señor, ¿no? Entonces, pues hoy vamos a hablar en el episodio 70 de mis días tristes, porque existen. Por si dudaban, sí existen en mi vida y sí los tengo y sí los padezco, los sufro como todo ser humano, porque sigo estando aquí en este mundo y en este mundo vamos a tener aflicción, lo dijo el Señor en su palabra. Y Jesús lo dijo, en este mundo tendrás aflicción, pero no tengas miedo, porque Él ha vencido al mundo y lo venció para nosotros, para nuestra salvación, para nuestra libertad, para una vida nueva, para que pudiéramos conocer de su amor inagotable, infinito, y que siempre espera y que siempre está para nosotros. Fíjense que tuve un problemita con mi compu, estoy en el teléfono y siempre batallo un poco más con el teléfono. No sé cómo se va a escuchar en el podcast, a lo mejor se escuchan ruidillos por ahí, porque le decía a Jorge, estas son las pruebas de la vida real. Y antes yo me hubiera agobiado y más, me hubiera puesto triste. Porque me gusta que las cosas salgan como se supone que yo las planeé, ¿no? Pero resulta que la compu hoy no quiso, no cooperó y no se dejó conectar, entonces tuve que usar el teléfono. Y resulta que alguno de mis duendecitos en la casa, muy seguramente se llevó mis audífonos, entonces tampoco me pude poner audífonos, entonces espero de verdad que me escuchen bien. Y pues vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y en su presencia les quiero compartir esto desde mi experiencia personal, ¿no? ¿Cómo ha sido conocer al Señor? Y después de conocer, de tener este encuentro con mi Dios, ¿cómo he podido yo experimentar la tristeza de una forma diferente a lo que yo había conocido en mi vida antes de Cristo, ¿no? Que mis días tristes, yo con los años de conocer al Señor y en la sabiduría que Él me ha dado, me ha confiado y cómo me ha ido abriendo los ojos a todas las cosas que yo había estado padeciendo antes de tener una relación personal con Él, cómo mis tristezas yo las vivía, ¿no? Desde mis fuerzas y en mis propios pensamientos y buscaba formas de negarme esa tristeza, pero no resultaban porque al final de cuentas yo lo estaba haciendo sola, o sea, en mis propias fuerzas, con mis propios métodos, con mis propias estrategias, y ese era el problema. Entonces, yo recuerdo que de niña, mi primer así profundo de tristeza, yo recuerdo el divorcio de mis padres, pero en ese tiempo yo no tenía la conciencia de que estaba experimentando esta tristeza, ¿no? Yo trataba desde entonces de ser siempre buscando la forma de que estemos felices, estemos contentos y que no pasa nada
y es una temporada y todo va a pasar y vamos a lograr tener una estabilidad otra vez, o sea, 10 años y todo eso me agobiaba, ¿no? Y no sabía cómo expresarlo, solo era yo en mis propios pensamientos y me esforcé mucho y reprimí muchas cosas en mi corazón de lo que realmente yo estaba padeciendo y sufriendo por el divorcio de mis padres y lo que conllevó el que ellos se divorciaran, ¿no? La forma en que se divorciaron, los motivos por los que se divorciaron, todas esas cosas. Yo sé que no soy la única niña, ¿verdad? En este planeta, o que fui niña, que sus padres se separan, se divorcian o tienen la pérdida de un padre por otros motivos, por abandono, o por muerte, o por enfermedad, no sé, pero tu familia empieza a partirse, ¿no? Y es una familia que está segmentada y entonces tienes que ajustarte a cómo la dinámica familiar es de un lado y del otro, porque ya están separados y cada uno tiene sus formas. Y a veces quedas atrapada en todo eso. Entonces yo recuerdo que en mi primera infancia, que tenía 10 años cuando mis padres se divorciaron, yo sufrí una enfermedad que en ese tiempo, pues yo creo que pues no había ni tantas cosas y, o sea, de hecho mis padres no tenían en su mente ninguna información, educación ni entendimiento de nada de esto, ¿no? Pero yo lo sé hoy que yo fue la primera vez que sufrí depresión consciente. En ese tiempo yo no sabía, consciente tengo ahorita, quizás sufrí depresión más chiquita y ni mis papás ni yo sabemos, ¿no? Hasta el día de hoy. Pero esos 10 años, cuando tenía 10 años, sí la sufrí. ¿Y qué pasó con eso? Como yo suprimía y reprimía emociones que no sabía cómo expresar y cómo manejarlas para hacerle creer a mis papás y a todo el mundo que todo estaba bien, que aunque se divorciaran, yo entendía, porque a mis 10 años yo era con mi mamá de, está bien, si tú eres feliz y mi papá es feliz, prefiero que estén separados, felices los dos, a que estén enojados o peleándose o tristes juntos. O sea, imagínate. O sea, yo quería en mis fuerzas intentar a esa edad poner la paz en la vida de mis padres, cosa que obviamente no podía hacer yo, no estaba en mis manos, pero era una forma. Entonces todo eso me llevó a sufrir una enfermedad de los nervios muy aguda. Y sí, soy ansiosita, ¿verdad? Pero me llevaron a hacer estudios especiales, me llevaron a otra ciudad, ¿no? Donde vivíamos, o sea, una ciudad donde tenía, se suponía, equipos más avanzados, médicos especialistas, etcétera. El punto es que se manifiesta mi depresión o mi tristeza profunda, mi ansiedad y todo lo que yo traía encima, con que se me cae el cabello, pero se me cae en serio, o sea, de que yo me agarraba así, podías ver los puños de cabello, o sea, y atrás en la nuca no tenía cabello, se me empieza a caer el cabello, las cejas, las pestañas, las uñas así completas, se caían. Las que están escuchando en el podcast, yo sé que no me pueden ver, yo soy muy expresiva con las manos, los gestos y todo. Pueden ver el video en el en vivo del Facebook, lo tienen que buscar en Busco en Ti. Y bueno, estas eran las cosas, ¿no? Que estaba yo pasando esa edad. Pasaron muchos años, mis papás se divorciaron, yo empecé a vivir con mi mamá, súper lejos de donde yo radicaba cuando era niña con mi papá y mi mamá. Y todo eso trae muchos cambios a mi vida y donde yo empiezo a vivir estos días tristes así, o sea, vez tras vez era la misma forma, o sea, en mis fuerzas no pasa nada, yo estoy bien, yo soy fuerte, yo soy valiente, yo no necesito a nadie, no necesito nada, toda esta cosa mental. Yo por eso hoy que conozco a Cristo, yo siempre les comparto cursos, talleres, mujeres, yo siempre les comparto y ustedes lo saben, las que me conocen. A mí no me enseñó esta vida nueva, ni transformó mi vida, ni mi nuevo corazón me lo ha dado, ningún curso de superación personal, ninguna filosofía de empoderamiento personal, ningún coaching de vida, ninguna, no sé, ninguna cosa. O sea, ni el yoga, ni el ejercicio, ni el ser vegana, que también lo intenté, ni un libro, ni una maestría, ni una licenciatura, ni nada. Esto solo Cristo lo puede hacer. Solo Él puede transformar nuestra vida. Y lo entendí después de muchos, muchos años de tener este tipo de emociones y no saber manejarlas y qué hacer con ellas y quererlo hacer a mi manera y vivir cada vez más afectada. Porque ¿qué pasa con la tristeza? La tristeza del mundo produce amargura y resentimiento. Y esa amargura también se manifiesta de formas, yo tenía problemas, ya no, soy libre de eso, yo tenía problemas de ira, o sea, mi enojo me llevaba a pecar, no poquito,
a maximizar estas cosas, estas situaciones, estos problemas, desacuerdos, ya en una vida con mi esposo, con mis hijos. Cometí muchos errores, muchos errores. Entonces, cuando conozco de Dios, me cuesta mucho trabajo desaprender, soltar esas viejas formas de sobrellevar, superar, confrontar, identificar la tristeza. Me cuesta mucho, porque sí, mi personalidad es sanguínea, o sea, sí soy una persona que naturalmente soy feliz y disfruto muchas cosas y me ajusto y me adapto a muchas cosas y a personas, situaciones, etcétera. Me gusta compartir, me gusta convivir, me gusta apapachar realmente, o sea, sí es algo que está en mí, que Dios puso en mí, pero por esa razón me daba miedo la tristeza, me daban miedo los días grises, me daba miedo el, hoy, ¿por qué no me siento alegre? ¿Por qué no estoy feliz hoy? ¿Por qué me echaron a perder mi día? O sea, eso, confrontar, enfrentar eso me daba miedo porque no es parte de mi personalidad. Entonces no sabía cómo llevar eso en mis días, hasta que conozco a Dios. Pero no es un conocer de Dios. Yo no sé en qué etapa de tu relación con Dios estás hoy, en qué temporada estás con Dios, si estás en tus inicios, en tu primer amor, ay no, en ese momento que debe permanecer, ¿eh? Eso debe permanecer y puede permanecer. Si tú estás en tu primer amor, en ese enamoramiento completamente del Señor, que estás entregada día y noche, que quieres cada vez más y más y más, y conocerlo cada vez más y más, y pasar tiempo con Él, y conversar con Él, y reconocer su voz, y que tú te derramas en tu corazón a hablarle de ti, de esos días tristes también, porque has aprendido hoy a que ahí es donde encuentras ese gozo que viene del Señor, que ese es el gozo que debemos buscar, perseverar en él en esos días tristes. Porque lo que pasaba entonces era que mi tristeza sí me llevaba a amargura, a resentimiento, a orgullo, a soberbia, a ira, a conflicto y conflicto y conflicto, porque estaba peleándome con esa emoción. Y te quiero hablar de que ya conociendo al Señor y pasando tiempo con Él y conociendo su palabra, cuando empecé a experimentar la tristeza nuevamente, ya como una nueva criatura, como hija de Dios, como nueva en Cristo, empiezo entonces a tomarlo de una forma súper diferente. Era como veía yo el ejemplo de Jesús, que ya había yo leído en la Biblia, que yo ya conocía de ese caminar de Jesús en este mundo hecho hombre y cómo padecía también esas emociones cuando estuvo en este mundo. Y yo decía, ok, o sea, Jesús es el ejemplo máximo de mi vida, no va a haber otro ni habrá otro, nunca jamás en la vida. Y empiezo a tomarlo realmente como mi ejemplo de vida. Empiezo de verdad a ser discípula de Jesús, a seguir sus pasos, a, a practicar su carácter, a esforzarme por practicar su carácter y a pedirle ayuda para que me instruyera de verdad y que yo pudiera ver lo que tenía que ver, para que yo pudiera vivir la tristeza de una forma diferente. Y aquí te va que empiezo yo a reflexionar y hasta el día de hoy lo hago. Es algo que ya es parte de mi vida, es un hábito ya natural en mi vida. Al principio me forzaba, hoy es natural. A veces no me doy ni cuenta cómo de la noche, literal, de la noche a la mañana pude alegrarme. No, o sea, eso es lo que yo llamo una vida nueva. No sé qué relación estés viviendo tú con Jesús, con Dios, con tu Padre, con el Espíritu Santo, pero si no lo vives así, necesitas buscarlo más, porque eso es una vida nueva. Entonces yo cuando tengo mis días tristes, yo recuerdo a Jesús. Recuerdo a Jesús en sus días y sus noches caminando en este mundo para cumplir el propósito al que fue enviado por el Padre y que me dio a mí esta oportunidad de tener una vida nueva, un corazón transformado, una nueva forma de pensar, nuevas oportunidades cada mañana, esta salvación, esta purificación de mi alma, esta vestidura nueva, esta armadura para todos mis días y mis noches. O sea, todo esto lo conocí a través de él. No hay otra forma. Entonces, cuando tengo estos días tristes, yo recuerdo a Jesús cuando fue perseguido,
porque quizás tú estás triste hoy porque eres perseguida, porque fuiste abandonada como Jesús fue abandonado por sus discípulos, porque ya en el momento de la persecución y de estar a punto de ser crucificado, fue abandonado, fue traicionado, fue negado, fue crucificado. Nosotras no hemos vivido eso. O sea, a lo mejor estamos viviendo una crucifixión, pero es una crucificación de nuestra carne, de nuestros deseos, de esos anhelos, de esos deseos que tú y yo sabemos que no le agradan a Dios, que son pecado, que son perversión, que son corrupción de nuestra alma. A lo mejor es ahí donde estás llamada a ser crucificada y con eso estamos peleando. Pero entonces recuerdo que Jesús también estuvo triste. Y en todo ese tiempo fue carne y hueso que experimentó esta tristeza. Y todos se entristecieron y lamentaron estos actos contra él, que a él lo pusieron triste, estos actos de perseguirlo, de abandonarlo, de negarlo, de crucificarlo. Una vez que sucedió, estas personas estuvieron arrepentidas, algunos, otros no. Otros no supieron qué camino tomar. Y ahorita te voy a dar un ejemplo. Vamos a leer Marcos 14:34. Ay, aquí va a estar el problema. Que traigo mis notas acá, pero no puedo usar la compu. Marcos 14. No se deja. Déjame ver si puedo aquí. No me va a dejar. Bueno, vamos a seguir con el tema. Entonces, en todo este tiempo, él fue carne y hueso y ahí sufrió tristezas. Y en Marcos 14:34 habla este pasaje, porque no lo tengo aquí escrito, solo tomé la nota y no puedo leerlo acá el versículo, pero habla de cuando él estaba a punto, Jesús, de ser crucificado y está con sus discípulos y los discípulos, él les dice que está sufriendo y experimentando. Él habla de eso, él confiesa eso a sus discípulos, dice que está experimentando una profunda tristeza, una tristeza que siente que lo lleva hasta la muerte, y es que realmente estaba entristecido de todo lo que estaba padeciendo, porque él sabía que iba a ir a la cruz. ¿Cómo no iba a estar triste? Entonces, a nosotros quizás a veces tenemos estas situaciones de tristeza que son comprensibles, que nos están llevando en un proceso de sacrificar, ¿sabes? De entregarle la vida a Dios, de dejar todo atrás y de verdad nuestra vida ponerla confiadamente en el Padre, como lo hizo Jesús, para llegar a cumplir este propósito que nosotras también tenemos, hombres, mujeres, hijos de Dios, también tenemos un propósito en este mundo. Entonces, lo que yo quiero es hacerte ver que cuando tú estás triste, necesitas conectar con Jesús para que puedas ver cómo Él caminó en la tristeza, cómo lo hizo Él, y así nosotros poder seguir sus pasos también como discípulos de Jesús y poder librarnos de una tristeza que no viene de Dios, porque hay dos tipos de tristeza, y yo te quiero hablar de eso y hacerte mucho hincapié en esto, porque la tristeza, fíjate, esto era algo que a mí en mi mente era como, ¿qué? ¿Cómo la tristeza va a ser una oportunidad de gozo? Porque eso dice su palabra. Dice, ¿cómo la tristeza va a ser una oportunidad para gozarse? Pues sí, si está escrito es que es verdad. ¿Y por qué dice Dios que la tristeza que experimentas, identifiques qué clase de tristeza es? ¿Es la tristeza de Dios a la que Dios te ha llamado o es la tristeza del mundo? Y fíjate cuál es la diferencia. En 2 Corintios 7:10 nos habla de que esta tristeza a la que Dios nos ha llamado es esta tristeza que nos lleva a perfeccionar nuestro carácter, a perfeccionarnos en Cristo. ¿Por qué? Porque es una tristeza que nos lleva a arrepentimiento. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso a veces tienes días tristes, pero es una tristeza del mundo. ¿Cuál? Donde Dios te está pidiendo que dejes de ver pornografía, donde Dios te está pidiendo que dejes de tener esas amistades donde las conversaciones no son sanas para tu corazón y tu mente, donde hay chisme, hay murmuración, hay crítica, hay temas de envidia, de egoísmo, de comparación, donde quizás te está pidiendo que dejes las drogas, que dejes el alcoholismo, que dejes de irte de fiesta los fines de semana porque pierdes tu conexión y tu relación con Dios y haces un reset
en tus fuerzas para el lunes volver a ser la hija de Dios y la cristiana que todos ven, ¿verdad? Pero tú y yo sabemos que estás batallando con esas amistades, con ese entorno donde te escapas los fines de semana. Quizás te está pidiendo que dejes de ser grosero tu esposo, ser grosero con tu esposa, o esposa, ser grosera con tu esposo, que dejes de mentirle a tu esposa o que dejes de mentirle a tu esposo, no importa la mentira que sea, si para ti la haces chiquita o grande, las mentiras son mentiras y el pecado es pecado a los ojos de Dios. Entonces yo te invito a que identifiques, a que le dejes a Dios esto y pongas tus oraciones en el Señor y le digas, Señor, revélame ¿qué tipo de tristeza estoy experimentando? ¿Es la tristeza a la que tú me has llamado a arrepentimiento? Eso te va a llevar a vida eterna, porque Dios nos pide que nos arrepintamos, que confesemos nuestro pecado para que podamos tener esta restauración y esta vida nueva y esta cercanía con nuestro Padre. Entonces, ¿está ahí esa tristeza que es un llamado de Dios a tu arrepentimiento o es una tristeza donde el mundo te estás ahí en esa lucha con el mundo de, ¿qué prefiero? Estoy triste porque tengo que dejar esta relación que no es agradable a los ojos del Señor. Yo sé que esa no es la voluntad de Dios, pero para mí sí es el príncipe azul. Entonces, amigas, mujeres, hermosísimas hijas de Dios, ¿dónde estás experimentando la tristeza? ¿En los brazos de Dios o en los brazos del mundo? ¿Qué te ha entristecido? ¿Es una tristeza que te lleva a ser perfeccionada o es una tristeza que no te permite llegar al arrepentimiento y estás triste porque no quieres soltar ese pecado, porque no quieres parar esa práctica de pecado? Toda tristeza que no lleva a una relación o a un volver a Dios, toda tristeza que no nos lleva a una relación o a no volver a nuestra relación con Dios, no es una tristeza con propósito. Es una tristeza que el diablo quiere usar para mantenerte lejos de tu Padre. Por ejemplo, las tristezas que conllevan pensamientos negativos, emociones tóxicas, porque estamos ahí dándole vuelta y vuelta a los propios pensamientos, o sea, a los de nosotras mismas. No estamos llenando nuestra mente de los pensamientos de Dios, ni de nuestro corazón llenándolo de las promesas de Dios, sino que estamos llenándonos de nuestros propios pensamientos. Esa tristeza, en vez de acercarnos al Padre y volvernos a Él en nuestra relación, conexión con Él, nos aleja. Eso lo usa el diablo para alejarte. Esa tristeza que quizás viene también amarrada de culpa o de vergüenza, esa tristeza viene del diablo. Es una forma que el diablo está usando para alejarte, para hacerte creer que no vas a ser libre de eso, que no puedes vivir ya de otra manera, que Dios te ve y no te va a perdonar. Eso es una mentira, es una mentira. Y necesitamos tener esa conciencia espiritual y poder identificar qué tristeza estoy viviendo. Una tristeza que viene de Dios para que me está llamando a arrepentirme y a ser perfeccionada en mi carácter. Una tristeza donde realmente arrepentida estoy triste porque lamento haber ofendido a mi padre, lamento haber pecado, lamento haber no practicado el ejemplo de Jesús en mi vida, en mis días, lamento haberme desconectado de mi espíritu. Esa tristeza es buena, quiere decir que estás acercándote más a Dios porque estás reflexionando y estás siendo consciente de que estuviste mal. Y tú y yo sabemos que si confesamos y estamos arrepentidos, Dios nos perdona y Dios nos ama incondicionalmente, día tras día y una y otra vez, porque es Dios. Él no es mi esposo, no es mi hijo, no es mi mamá, que pueden condicionarme el amor o que pueden condicionarme el perdón o que pueden manipular o chantajearme emocionalmente para perdonarlos o para amarlos. Eso no se trata de Dios, eso sería yo en mi carne, en mis fuerzas y en mi propio entendimiento. Y Dios no nos llamó a esto. Y otra cosa que es importante es, quiero que veas y rectifiques esto. Esto me encantó lo que Dios me habló, por eso yo me gozo. Yo tengo algo que siempre repito y le platico siempre a mis amigas. No importa lo que yo esté pasando, porque sí tengo mis días tristes. O sea, yo tengo días tristes cuando mi matrimonio se ve afectado porque el diablo es canijo y viene y golpea mi matrimonio. Yo tengo días tristes
cuando mi ánimo se ve afectado, porque el diablo es canijo igual y está viendo la oportunidad de desanimarme. No le gusta que yo esté alegre, que yo celebre, que yo me goce, que yo tenga paz. No le gusta, pero lo que ya bien sabe, porque he enfrentado estas batallas día tras día durante estos últimos 10 años, es que no me voy a dejar, es que no voy a ser engañada por él, es que no va a ser el pie que me va a meter y voy a tropezar, claro que no, porque Gálatas 5, 22, 23, repasen esto, son los frutos del Espíritu Santo. Si yo tengo una vida de verdad cercana a Cristo y de verdad yo tengo una vida devocional con Dios y de verdad yo estoy en conexión, en oración con mi Padre, día tras día, en todo momento, porque yo reconozco mi necesidad de Dios, los frutos del Espíritu están en mí. Y dentro de los frutos está el gozo. El gozo viene de Dios, también la paz. Y esto es lo que yo siempre digo. Pase lo que pase en mi vida, pase lo que pase, la paz y el gozo que Dios me ha dado como fruto espiritual no es negociable. No es negociable. Así sea un tema de matrimonio, sea un tema de enfermedad, que Dios nos libre de eso, es un tema de los hijos, de rebeldía, de finanzas, de trabajo, de muerte, porque va a haber muerte. La muerte es algo que todos vamos a experimentar en su tiempo, en su momento, pero aquí lo preocupante no es la muerte física, sino nuestra muerte espiritual. Por eso no debe ser negociable el gozo y la paz que Dios nos regala a través de estos frutos. Gálatas 5, 22, 23 habla de estos frutos. Entonces, si yo soy hija de Dios, si yo le creo a Dios, yo vivo los frutos del Espíritu y el gozo y la paz son parte de los frutos. La tristeza no viene como un fruto del Espíritu, es el gozo el que viene como un fruto espiritual. La aflicción, Dios dice que la vamos a vivir en este mundo como Jesús la vivió y la padeció. Pero ¿qué hacemos con eso? Enfrentarla y reconocer. Es una tristeza que es llamada por Dios a vivir para ser perfeccionados y pulidos en nuestro carácter. Es una oportunidad de gozarnos porque vamos a salir mejorados, perfeccionados, fortalecidos, empoderados espiritualmente. Entonces ahí entendí en su tiempo cuando me tocó ver esta palabra de esta forma, dije, estoy dispuesta, claro que sí, es una oportunidad de gozarme en el Espíritu. Entonces, pues quiero dejarles con esta reflexión. Días tristes, claro que tengo. Hay días que no me quiero levantar, como cualquier ser humano en algún tiempo de su vida lo ha vivido. Hay días que las cosas no suceden como yo quiero y también me pongo triste. Hay días que mi esposo no hace o no reacciona o no dice o no siento lo que yo quisiera que sintiera, pensara, dijera, etcétera, etcétera. Como mujeres, esposas, sé que viven ustedes. Acabo de ir a un evento masivo el fin de semana y sí, me encontré mujeres, varias, tristes porque están caminando en el Señor solas, entre comillas, solas. Ellas creen que van solas al servicio, que van solas a la oración, que van solas en sus cursos, en sus grupos, y que ellas cambian y van creyéndole a Dios, pero que su esposo no, y pues están solas. Y yo les dije esto, estás triste por eso, es porque tus ojos, tu mirada todavía no está en Jesús. Tu mirada todavía está en tus deseos en este mundo, en tus tesoros aquí en la tierra, sea tu familia, tu matrimonio, tus hijos. También se lo dije a una mamá que me encontré que está sufriendo y de verdad es un duelo muy fuerte y muy profundo. Sufrió la pérdida de su esposo hace unos meses y sus hijos están padeciendo muchísimo esta pérdida. Y pues obviamente han caído en malos hábitos que ya sabemos, ¿no? Que cuando el dolor está ahí, no sabes qué hacer con él, con la tristeza que hablábamos hoy, pues el alcoholismo, otras cosas, otras formas, que esas son formas del mundo. Esas son oportunidades que toma el diablo para golpear tu vida. Y si no hay alguien cerca de ti que te dé una palabra de aliento, una mano que te ayude, una palabra de parte de Dios que te muestre el camino para conectar con Cristo y que puedas entonces sanar este corazón a través de Él y de su palabra, ¿qué pasa? Por eso hay tanta pérdida, no en lo físico, sino tanta pérdida, tanta muerte espiritual, tanta familia robada por el diablo, ¿no? Dividida, tantos conflictos y pleitos, porque nos hace falta esto. Experimentar la tristeza, pero desde la perspectiva de Dios y conforme a su palabra.
Y pues bueno, mujeres, las aliento, las animo, está bien estar triste, solo identifica, es una tristeza donde Dios te está llevando a arrepentimiento. Gloria a Dios y gózate porque Dios está teniendo misericordia de ti y te está llevando a más y mejor en sus manos. Y si es una tristeza del mundo, que es eso que no te deja romper con cadenas de esclavitud, de pecado, entonces toma la decisión de a quién vas a seguir, a tu Padre, a tu Creador, a tu Salvador o al otro. Entonces eso está en tu decisión, está en tu corazón, está en tus manos. Esa decisión la tienes que tomar tú. Y bueno, por último les dejo Juan 15:11, donde se habla del gozo y dice en este versículo, que no lo tengo completo, pero la nota que yo hice que quiero resaltar, el gozo que viene de los frutos del Espíritu, este gozo del que habla aquí Juan 15:11, habla de esa euforia de estar bien con Dios. Ese es el gozo que viene de Dios. Esa euforia incesante de estar bien con Dios. Esa es a la que yo hablo, de cuando yo les digo mi gozo y mi paz no es negociable, es que no puedo. O sea, el gozo y la paz que viene de Dios, yo lo voy a intercambiar por tener una cena romántica con mi esposo porque no se hizo la cena romántica y me voy a enojar, me voy a entristecer, me voy a amargar por eso. No. Mi primer lugar es Dios siempre y para siempre, día y noche y en toda hora y en todo lugar, en todo momento. Entonces, yo te invito a que reflexiones esto y que puedas vivir esta emoción de una forma sana, que solamente viene de Dios, esta forma sana y que tiene propósito para todas nosotros y todas nosotras. Les mando un apapachote fuerte, apretado. Gracias por conectarse al Facebook y también les comento que el episodio lo voy a dejar grabado para el podcast. Espero se haya grabado porque sí tuve problemas aquí técnicos, pero damos gracias a Dios por este tiempo y por esta oportunidad de compartir y de servirles. Que tengan un bonito día y nos vemos próximo miércoles en el Apapacho del Corazón, 10 de la mañana Tijuana y 12 del día en Colombia. Gracias, Jorge. Gracias a todo el equipo de Busco en Ti.